Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente, agradeciendo a las personas que se han sumado a esta jornada diaria, que nos van a acompañar ahora a este diálogo muy urgente con el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Trajano Vidal Potentini. Los buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días a ustedes, al país, a todos los que siguen este espacio. Mi gratitud especial por esta oportunidad en un escenario donde la pista está tan caldeada con este día a día noticioso, ¿verdad? Esta evolución de los acontecimientos y de un cambio de gobierno que no se traduce en cambio, pero que evidentemente es una especie de resetear el gobierno, ¿verdad? De instalarse de nuevo ya en lo que es ese enfoque, ese escenario que se tiene de la solemnidad, donde tradicionalmente, señores, tradicionalmente, aquí no lo vemos nunca, pero en otros países lo que hacen los funcionarios es que ponen a disposición todos sus cargos Aquí del no, presidente doctor. de la República a los fines de que éste pueda generar los necesarios cambios, no solo los compromisos, Doctor, sino el relanzamiento del gobierno. Cuando usted habla de que, yo iba por otra pregunta primero, y por eso hice el énfasis de presidente del Colegio de Abogados, pero eso será más adelante, ¿por qué usted dice que no se traduce en cambio? Es evidente, es el mismo gobierno. Este gobierno no tendrá, o este próximo gobierno Inicia en agosto. no tendrá los 100 días, porque ¿de qué 100 días vamos a hablar? No hay 100 días, no hay una tregua, sino que es la continuidad, es un proceso de reelección, es la expresión que tuvo en las urnas el cuerpo electoral con más del 50%, casi un 60%, reelegir al presidente constitucional Luis Abinader, y como tal yo no me parece que estemos hablando de novedades que estarán impresas, esas novedades, a partir de los cambios que él mismo imprima el 16 de agosto, pero fuera de ello tenemos las mismas estructuras. Bueno, sigue la semanal los lunes y sigue las inauguraciones igualito, o sea que es una especie de yo gané y continúo haciendo lo que me corresponde. Sí, el tema de la continuidad de Estado, con la salvedad de que no hay el corre-corre de un proceso de transición, como quiera operaría una mínima transición, pero no hay, por eso reitero, sería saludable para el país, para la misma administración de gobierno que empieza ya a dar algunas señales, porque recientemente también generan unos cambios y ellos pues diríamos que vienen en consonancia con algunas críticas que se habían dado en el tema de la administración pública, sobre todo la parte de las distorsiones con los tantos asesores. ¿Pero que empieza a dar señales de qué usted dice? Bueno, hay un reglamento de la ley 247-12, es la ley orgánica de la administración pública, la que tiene que ver, entonces las señales de que se generarán a nivel de administración pública algunos cambios, se corregirán algunas distorsiones. O sea, el reglamento ya fue incorporado por decreto del Poder Ejecutivo apenas ayer, y eso pues te dice que van a tener un control mayor del tema de administración pública. Pero lo ideal para salud del gobierno, del presidente Abinader, del país, es que los funcionarios en su totalidad, no hay lamentablemente esa cultura en República Dominicana, pero lo que deben hacer es de forma masiva todo, poner a disposición sus cargos del presidente de la República para que él mismo pueda, de conformidad con lo programado, con lo pautado, con las proyecciones futuras, con lo que se quiere hacer a partir de los compromisos, entonces generen los cambios sin tantas ataduras. De los pocos o de los muy pocos o el único que se ha escuchado, y lo dijo temprano, que había asumido un compromiso por un tiempo, es la magistrada Miriam Germán Brito, que es la Procuradora General de la República. La menciono a ella y en su calidad de abogado y como ciudadano, ¿hasta dónde considera usted que fue realmente independiente este Ministerio Público promovido por el presidente de la República, y hasta dónde sería necesario, si es independiente, entonces reforzar esa independencia con una reforma constitucional que tendría como objetivo principal dotarle la total independencia al Ministerio Público? Mira, bajo las actuales circunstancias y sobre todo la realidad constitucional,
hace quimérico el que pudiéramos estar hablando de independencia del Ministerio Público. De que el presidente Abinader, en su fuero interno, en su convicción planteada desde el proceso de su campaña que lo lleva a la presidencia, no esta, sino la anterior, proyectara y anunciara un ministerio público independiente, era una aspiración, y por qué no hasta cierto punto le dejó operar a este ministerio público sin mayores inconvenientes, a nivel de que pudiera obrar con independencia. O sea, el presidente permitió en algún momento que este ministerio público tuviera una independencia operativa, tanto es así que les garantizó lo que fuera pues su permanencia en el cargo. Doña Miriam ya harán casi 2 años que habría planteado de que solamente llegaba, o 1 año y tanto, bueno, casi 2 años sí, de que solamente iba a llegar hasta el 16 de agosto y que ahí ya se iba a descansar, se iba para su casa, muy merecido, una servidora pública de larga data, con puestos importantes, sobre todo en ese sacerdocio de la judicatura, normalmente como jueza, y ya en estos 4 años pues le correspondió la labor de encarnar la alta función de Ministerio Público. Entonces lo que se ha permitido, pero no hay una estructuración ni legal ni constitucional que le dé algún rango, algún escenario, algún espacio al Ministerio Público, porque depende de un plumazo del presidente de la República, el que le dé la tal independencia, que además tampoco es una independencia en el orden del presupuesto. Aquí tenemos un Ministerio Público que conjuntamente con el Poder Judicial siempre ha devenido en ser la cenicienta, en ser lo último, con un exiguo, con un mínimo presupuesto que no le permite ni siquiera instaurar los tribunales que le corresponden. Muchos tribunales que hacen falta para el tema del combate a la mora judicial. Aquí todavía se está en la indignidad, y que son algunos de los aspectos que nosotros abordaremos como colegio de abogados, de que hay todavía en furgones, hay justicia que se está administrando en furgones. Doctor, hay quienes proponen que en el caso de la procuradora, en vez de ser puesta en el cargo por un decreto, como usted dice, por un plumazo del presidente, sea elegida por otra vía. ¿Cuál otras vías o cuál otras vías que usted conozca se han propuesto? Bueno, nosotros mismos, dentro de ese ejercicio, esa dinámica, esa gimnasia discursiva de discusión constitucional, porque ya una designación diferenciada, una facultad que le augura la Constitución de la República al presidente, ya tendría que darse a partir entonces de una reforma constitucional, y se ha planteado la eventualidad de que el mismo sea seleccionado de una terna que somete al Poder Ejecutivo, designado ¿por el Congreso de la República? No, pudiera ser el Congreso, pero también pudiera ser el Consejo, porque hay que descentralizarlo, no necesariamente en Congreso. Yo creo que sería más simplificarlo más, pudiera ser al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo soy de lo que entiende que el Ministerio Público no busca nada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien se pudiera integrar, por ejemplo, y es un tema que nosotros vamos a pelear como Colegio de Abogados, un asiento para el Colegio de Abogados que debe ser representativo en una instancia de esa envergadura, de esa magnitud. El procurador debe ser eliminado de ese proceso, y también creo que sería de justicia integrar, por la connotación que tiene, al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es el órgano jurisdiccional de más fortaleza, de más poderío a nivel de... Alguien propuso una vez que sea por voto. ¿Eso estaría...? Yo creo que por votos no me parece, creo que debe ser designado. Hay en algunos, por ejemplo Bolivia, en Bolivia es por voto, lo someten al presidente, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, y hay otra segmentación, otra división, donde hay un fiscal general en algunos países como Colombia y una procuraduría. Uno se encarga de la persecución, y la procuraduría más que todo sería como el promotor, como brazo armado del Estado de la política criminal. Lo que estarían planteando aquí, con la eventualidad de un Ministerio de Justicia que bien pudiera ser atendible, y que no necesariamente, si no toca algunos aspectos, tendría el mismo que ser objeto de una reforma constitucional. Porque yo soy de lo que creo que ahora mismo en lo que se está planteando, parecería hasta un poco inútil estar
Parece que quieren ponernos a hablar de eso, el estar hablando de reforma constitucional, porque yo no veo... No es prudente, necesario, ¿no? No es que no sea, no es ni la prudencia, yo creo que siempre podrá haber un espacio, pero lo que se está anunciando, la prioridad aquí es una reforma fiscal, no es reforma constitucional, ni es verdad que van a meter una reforma constitucional en los 40 y tantos días que faltan. Entretenimiento. En este momento es entretenimiento, porque eso debe ser objeto de una metodología que no se ha planteado en el tema de discusión. No pueden aparecerse con una reforma bajo el brazo. Y sobre todo lo que se está planteando ahora, si es una reforma como la de Danilo, la de Hipólito, que fue estricta y exclusivamente para el tema de la reelección, es otra cosa, porque no es reforma. Tú vas a cambiar un artículo, pero donde tú estás poniendo sobre el tapete, hablando de unificación de las elecciones, hablando de un candado a la Constitución para el tema reelección. Un candado supone entonces, señores, a ese aspecto, de que tú tendrías que versar sobre el mecanismo de reforma de la Constitución. O sea que si tú vas a tocar eso, eso supone entonces un referéndum aprobatorio en los términos del artículo 272. Entonces tú no es verdad que vas a someter en este momento a ese activismo a un país que apenas sale, donde tus urgencias son instaurarte de nuevo como engrasar tu proyección, lo que tú vas a hacer de cara ya al otro gobierno constitucional que vas a encabezar, y no te vas a meter entonces en una reforma constitucional que de entrada lo que tú estás planteando, lo que impone es un referéndum aprobatorio para tú ponerle el candado, porque tú lo vas a hacer sobre el ámbito, sobre el aspecto propio del mecanismo para reformar la Constitución, que es uno de los aspectos que están listados en el referéndum aprobatorio. Doctor, ¿y ese entretenimiento de dónde proviene? ¿Del sector político, sentido general o del gobierno? No, del sentido general, porque no es solo el gobierno el que no lo advierte de que el momento no es un tema de reforma constitucional, porque eso asume una discusión más amplia de todos los sectores. Tú no me puedes aparecer con un paquetazo como el mismo tema de reforma de reforma fiscal. Ustedes recuerdan que ya filtraron una proyección para que la gente empiece a discutir y se empiece a llorar temprano lo que tienen los intereses. Por eso nunca en una reforma fiscal habrá de que consenso, porque siempre a alguien hay que afectar y ese no va a estar de acuerdo. Es el mayor de los consensos que se busca, y sobre todo lo que pedimos nosotros, de que hay que proteger a los pobres y garantizar a la clase media. Ese debería ser el enfoque de una reforma fiscal integral. Pero la Constitución no es verdad que en 45 días, en la proyección que se ha hecho y que no está todavía discutida a profundidad, en la proyección que se ha hecho no es viable, porque no es la de Hipólito, no es la de Danilo, que fue un cambio cosmético, estricta y exclusivamente para el tema de la reelección. Pero no se sorprenda, doctor, porque ayer aprobaron el Código Penal. Y si bien es cierto que es una discusión que viene de hace muchos años, pero hoy amanecimos con eso. No, es que se termina la legislatura ahorita. Exacto. Es que yo no veo, o sea, van a aparecer con un... es que no le veo viabilidad. Y sobre todo de que si el planteamiento base es ponerle un candado, expresarse sobre el esquema propio del procedimiento para reformarla, que el artículo 272 te dice, si tú abordas ese tema, que es uno de los que están listados, amén de los derechos fundamentales y otros, la nacionalidad, pero si tú tocas el procedimiento para la reforma constitucional, eso tiene que ir a un referéndum aprobatorio. Y no vamos a ir a un referéndum aprobatorio. Otro proceso eleccionario que tiene que haber una convergencia mínima del 30% de los electores. O sea, tú tienes que llevar como mínimo, para que el mismo tenga validez, tú tienes que llevar 2.400.000 personas de acuerdo a los 8 puntos algo que hay. Eso no es posible. Doctor, respecto a ese tema que toca a mi compañero Robinson, la aprobación ayer del Código Penal, sin leerlo, ya se había discutido, aprobado y perimido, de hecho, en el 2023. Su posición respecto a no incluir el tema de las causales, que era lo que se decía mantenía estancada la reforma del Código. Si hay algo de lo que se precisa en la República Dominicana, que debe ser una prioridad, es la aprobación de un Código Penal, porque el Código Penal debe trabajar en mancuerna, a la par, con lo que es el esquema propio de juzgamiento, de procedimiento que tenemos aquí, de un código procesal penal que no va a la par,
que no está conteste con el Código Penal, porque ese Código Penal data, señores, de más de 200 años en términos reales. Porque desde la dominación haitiana era el código que se utilizaba, porque es un código de factura francesa. Después el que se sigue también en los inicios del Estado Dominicano, 1844, también en francés, el que se sigue trabajando y se adopta como una ley nacional en el 1884, que es cuando se manda a traducir, y después de ahí son remiendos mínimos. Ese código entró al Congreso y por eso no veo el gran inconveniente en la lectura del mismo, porque ya se ha leído y se ha releído. Entró al Congreso su propuesta en el 1999. Estamos hablando de que va rumbo a 25 años, o no rumbo, tiene 25 años ya, de haber perimido, y en una oportunidad, yo soy el testigo de sección de ese proceso, en una oportunidad, en una jugada electorera, se aprobó, pero se aprobó con imperfecciones. Y hubo en otra también que se aprobó, y el tema de los crímenes, de lesa humanidad, y por eso tampoco pudo, el mismo, con observaciones, pudo concretarse. Pero lo que recordamos es que se aprobó con un año diferido para su entrada en vigencia, que fue en diciembre del 2014. ¿Ese fue el caramelo envenenado de la época? Sí, porque lo que se hizo fue una jugada de que lo aprobaron, una jugada electorera. Se devolvió con las causales, aprobé las causales, pero cuando se devuelve solamente lo refrendan en una Cámara. Entonces era en su forma, era un vicio insalvable de inconstitucionalidad, porque tú tenías que refrendarlo en las dos cámaras y eso ellos lo sabían. Claro. Pero le dan ese caramelo y le dicen a la iglesia, mira, tú no tienes problema, porque lo que voy a refrendarlo en una y lo mando ya y lo dejo dormir el año para su entrada en vigencia. Nosotros en enero del 2015 radicamos un recurso de inconstitucionalidad y ahí le planteamos al Tribunal Constitucional, pero no quiso meterse en ello, como legislador hasta positivo en que se erige el Tribunal Constitucional con esas facultades, trata de hacer una sentencia también interpretativa. Sácalo del sistema porque el mismo código no está en condiciones, es inconstitucional de hecho, como lo hicieron, pero también habilita a este legislador adjetivo, que es el legislador normal, para que pueda expresarse sobre las tres causales sin que ello tenga ningún choque con la Constitución. Pero ellos lo declararon inconstitucional por un pedimento que ahí está para la historia nuestro. Después de ahí, el código ha perimido y se ha secuestrado una especie de rehén del tema del feminismo, del tema de la iglesia, un código que tenemos que entender que no solamente es aborto, el código es libertad de expresión, con los delitos de opinión, el código es un delito electrónico que aunque sea regulado aparte debe dársele cohección. Doctor, ¿qué me garantiza? El código es también la industria del sicariato que no está prevista, el código es, señor, el feminicidio. ¿Y qué me garantiza a mí como ciudadano que esto de ayer no fue también otra estratagema o un movimiento politiquero, como usted dice? No, pero... Bueno, porque los medios dicen hoy que eso ni se leyó. No, pero no tienen ni que leerlo, por lo que te estoy explicando. Eso viene trabajándose hace mucho tiempo. No me parece que sea movimiento politiquero, porque no estamos en política ya. ¿Qué no? No, ya estamos fuera de ya lo que se iba a concretar se dio. Doctor. Ya hay 4 años en gobierno, que es lo que le corresponde. Entonces, no. Sí, doctor, pero hasta una coma que se mueva, que se ponga o que se quite en un tema, un proyecto de ley, eso pone a variar un proyecto de ley. Total y absolutamente. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que lo que hicieron ayer fue correcto o no fue lo mismo que hicieron hace unos años atrás? Bueno, es que esa es la función, esa es la facultad del legislativo. Ellos después de aprobarlo lo mandaron a una comisión, entonces van a hacer el estudio que se alega no hicieron a la hora de la lectura. Doctor, el caso del Colegio de Abogados de República Dominicana, el CAR. Usted es el presidente, pero yo siempre digo aquí, el colegio tiene 3 presidentes, porque yo digo, quizás sigue Surún porque no ha asumido, usted no ha estado en los locales, por ejemplo. ¿Cómo ha funcionado su gestión a lo que va de la fecha desde que fue declarado presidente? Mire, ¿y cuál es la situación con Johan? Nosotros fuimos juramentados el 29 de diciembre. Viernes 29 de diciembre, que era lo que se correspondía, donde debimos haber asumido, pero ese mismo día, 2 horas después, el Tribunal Superior Electoral, sin ser competente, que lo reiteramos y lo hemos dicho todo el tiempo, hizo el planteamiento mediante sentencia que nosotros acatamos, acogimos, porque cualquier decisión, si tú no estás de acuerdo, es a partir de los recursos, pero de forma provisional suspendió los efectos de nuestra juramentación. Entonces tuvimos que recogernos de nuevo. Pero 2 semanas después, no solo suspendió los efectos,
sino que dio una sentencia en donde le daba un mandato para que él ejecutara a la comisión electoral, que era la que le toca, aun cuando debió haber cesado. Pero cualquier contestación, cualquier problema, estos son los que han contabilizado los votos y los que han estado inmersos en el proceso, y como tal le correspondía como juez natural ejecutar esa sentencia. Después de un tiempo, a febrero del 22, ellos a la hora de ejecutar su sentencia dijeron: no, nosotros no tenemos cómo recontabilizar los votos, que fue uno de los mandatos del Tribunal Superior Electoral, y como tal se rompió la cadena de custodia, eso ha estado en manos de la policía, no tenemos cómo darle certidumbre a eso, y nos ratificaron. La última decisión firme que hay en febrero la recibimos nosotros. Somos nosotros que tenemos una resolución que es lo que nos habilita, nos obliga. Nosotros estuvimos evaluando, intentamos incluso ir al colegio a tomar la posesión, inmediatamente se desató. Ustedes recuerdan lo que nunca se había visto, que hasta encapuchados metieron, que tenían una hegemonía en el proceso de terror, porque estaban incluso conviviendo con la policía, que tuvo que tomar carta en el asunto, y que tienen los locales hasta el día de hoy. Pero nosotros somos quienes hemos venido ejerciendo, porque es una facultad que tenemos en función de esa resolución. Radicamos nosotros un recurso también para que todo esto se aclarara, porque somos nosotros que lo llevamos al Tribunal Constitucional y estamos a la espera del fallo que entienda en el enfoque. Doctor, pero el 5 de abril, usted habla de febrero, pero el 5 de abril, que es el Día del Periodista, yo recibí un mensaje felicitando a los periodistas en su día, y abajo decía: presidente del CAR, Johan López. No, y muchos mensajes ha dado, pero yo no tengo cómo, las autoridades, si son las autoridades que tienen el colegio, porque entonces Johan López buscó, organizó, incluso de funcionarios públicos, una comisión electoral que hicieron ellos. Hicieron la comisión electoral, la juramentaron ellos, y ahí mismo vino la comisión electoral y lo juramentó a ellos. Esa comisión la organizaron ellos, eso no tiene pies ni cabeza. Doctor, Nosotros somos quienes estamos, miren, hicimos una nueva página del Colegio de Abogados, hemos dado cursos en todo el territorio nacional, hemos de igual forma, dimos una gracia, más de 4.500 nuevos carnets de renovación para que los abogados tengan acceso al ejercicio del derecho, porque es mandatorio. Hemos dado certificaciones, todos los servicios los decretamos por 2 meses gratis, y lo hemos estado dando, las certificaciones. Hemos estado representando el colegio de forma precaria desde mi oficina. He puesto mi oficina al servicio. No he cobrado un centavo. Ni yo ni le he pagado a ninguno de los directivos. Las cuentas están embargadas, incluso todas. Había una con que estábamos operando, que vamos también a dar un informe de gestión pormenorizado. Desde el 2 de abril, que fue cuando nosotros oficialmente tomamos el control, hasta el, qué sé yo, la semana que viene, hasta el 2 de julio. Un informe de gestión de todos los cursos, de todas las labores, de todo lo que ha hecho el Colegio de Abogados hasta el momento. Hemos reorientado, hemos opinado sobre todos los temas como Colegio de Abogados. Como Colegio de Abogados, que nos corresponde en virtud de la ley 3-19, erigirnos, como lo vamos a jugar el rol en estos procesos como Colegio de reforma. Abogados, doctor, 30 segundos me dice el coordinador. Hubo una posición de ustedes como colegio, pero ha habido un segundo comunicado del Ministerio Público respecto al tema de los cuestionamientos, a los acuerdos de culpabilidad. ¿Cuál es la posición firme del colegio y la opinión suya? Es un lamentable comunicado el que habría planteado el Ministerio Público, un Ministerio Público que nosotros hemos respaldado y apoyado constante y permanentemente lo que es la lucha contra la corrupción que él mismo ha librado. Podrá tener sus altas y bajas, pero creo que en términos generales pasa con buenas notas. Y más aún con esa capacidad que yo defiendo de, bajo la modalidad o cualquier otro criterio, pero en este caso criterio de oportunidad, las denominadas o llamadas delaciones premiadas, porque ha rendido sus frutos. Es un entorno que lo positivo sería que en lo sucesivo se le pueda dar un mayor grado de institucionalidad, tasando más lo que se pudiera estar haciendo para que no haya este escarceo que es natural, señores, en democracia. La única diferencia, señores, y yo lo he dicho, la frontera entre la dictadura y la democracia es precisamente el periodismo independiente, el periodismo que debe cuestionar, entonces por eso no puede sentirse nada mal. Ese es un derecho que nosotros reivindicamos, respaldamos del periodismo, el que pueda hacer los cuestionamientos que entienda, porque el Estado ni es del Ministerio Público, ni de ustedes, ni mío, es de todos. Claro. Y ese es, señores, el fundamento de la democracia.
Eso no solamente es una función, es una responsabilidad incluso del periodismo, el que tenga que abocarse, el que tenga que hacer los cuestionamientos, el que tenga que darle seguimiento a todos estos temas. Entonces, por eso nosotros lamentamos el comunicado que hiciera el Ministerio Público, que gracias a Dios después hizo el planteamiento categórico de que no, de que respaldaba y de que estaba de acuerdo con esa capacidad y con ese respeto que tiene que tener la prensa en ese sagrado derecho, en esa sagrada responsabilidad que se llama libertad de expresión. Gracias, doctor. Gracias al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. A ustedes también las gracias. El compromiso de siempre mañana aquí a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Bye bye.